Si a alguien le quedaban dudas respecto a cuándo se terminó la llamada transición, de seguro nadie podría extenderla más allá de lo que será nuestra nueva Constitución. Chile va a inaugurar un nuevo proceso histórico que esperamos traiga cambios, también culturales, y de un modelo que merece ajustes. El desarraigo será entonces no solo impulsar algo nuevo, sino mejor, y donde de una vez por todas, todos los chilenos se sientan parte. Soy Jorge Andrés Pomar y aquí comienza Soy Constituyente, los 155. A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva Constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva Constitución, la casa de todos. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril. En Agricultura, Soy Constituyente, los 155 con Jorge Andrés Pomar. ¿Qué tal, amigos todos de Soy Constituyente, los 155, por supuesto, a través de todas las frecuencias que posee Radio Agricultura, desparramadas por esta patria llamada Chile, que aquí en Santiago es 92.1. Todos los días la gente ahí por Twitter nos pregunta, pero ¿y en Coyhaique? ¿Dónde yo puedo escuchar Soy Constituyente los 155? En el 104.1, en Los Ángeles 100.5, en La Serena y Coquimbo 100.3, en Talca 94.5 y por supuesto para todo Chile y el mundo a través de internet somos radioagricultura.cl. Todos los días con AMUR Chile, la Asociación de Municipios Rurales, y también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. La gente también todos los días me vive preguntando, oiga, pero ¿qué pasó con Republicanos Municipios al Poder? Está en una pausa, ya vamos a volver el 11 de abril a conversar todos los días con un alcalde distinto de Chile, mientras estamos haciendo Soy Constituyente los 155 de aquí hasta el 11 de abril. Así que las redes son las mismas. En Twitter somos @republicanoscl y en WhatsApp es el más 569-8868-4923. Dos invitados, como todos los días. Uno es candidato a constituyente, otra es candidata a gobernadora regional. Una de las preguntas básicas que es, ¿qué es ser gobernadora regional? Porque yo creo que todavía nadie lo termina de entender, cuáles van a ser las facultades. Ya también se lo vamos a preguntar. De hecho, vamos a partir por ella. Catalina Parot Evópoli, candidata de todo Chile Vamos a gobernadora por Santiago, ex ministra de Bienes Nacionales. También usted la recordará como panelista de Tolerancia Cero y la vimos en los últimos meses como presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Bienvenida a Soy Constituyente los 155. Muchas gracias por esta invitación, Jorge. Un placer estar acá y además compartiendo no solo contigo, sino que también con el gran Patricio Fernández. Sin más presentaciones, entonces, aquí a mi izquierda, es casualidad que yo le dije, siéntese donde quiera, y se sentó aquí como a la izquierda, pero como que se me corrió igual para acá, para el centro. Como que me llegué, sí, como para acá, para acá. Patricio Fernández estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica de Chile, posteriormente historia del arte renacentista en la Universidad Florencia. En 1998, tras el arresto de Augusto Pinochet en Londres, fundó el semanario satírico The Clinic, invocando el nombre de la clínica donde fue detenido el ex dictador. Más tarde, el portal The Clinic Online también. Muy bienvenido a Soy Constituyente, los 155. Un gusto, Jorge Andrés. Y Catalina, ni hablar. Muchas gracias. Oye, quiero partir este programa preguntándole a Catalina Parot acerca de cuándo recibe esta noticia, este ofrecimiento, esta petición de ser candidata a gobernadora, si estaba efectivamente o no en los planes. En algún momento se sondearon como varios cores, por ahí sonó el nombre de Cristian Lavé, UDI, el core que tiene más votos en Chile, tal vez 60.000, 70.000 votos. También el core Sabat, ambos hijos, ¿no es cierto?, de los exalcaldes de Ñuñoa y Providencia. Y al final todo decantó, el acuerdo fue, parece, Catalina Parot. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, mira, para mí también fue una sorpresa. Yo estaba sumamente concentrada en mi trabajo como presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Se nos venían años súper demandantes porque teníamos muchas elecciones y por lo tanto nos tocaba llevar adelante las franjas electorales.
definir qué iba a pasar con la franja de los pueblos originarios, es decir, muchas cosas, muchas temáticas importantes. Estábamos impulsando el canal TV Educa Chile, estábamos llevando adelante el Mascarri, que para la gente que no lo conoce es que muchos canales de televisión chicos podían tener el alcance a través de los canales de cable. Entonces estaba muy concentrada en eso, y un día antes de la elección, antes de la inscripción de los candidatos, recibí una llamada en que me dijeron que... ¿Quién es el que llama ahí? Porque es como casi que cuando llama Marcelo Bielsa a la selección. Es que me habían llamado antes, me habían escrito algunos ministros. Prefiero no decir nombres porque yo creo que a lo mejor algunas conversaciones se llevaron de forma discreta. Ya. No quiero ser indiscreta. Pero recibí una llamada que para mí fue muy importante, y diciéndome que Chile Vamos había encontrado un acuerdo en mi nombre. Y eso fue una cuestión que me hizo sentir una enorme responsabilidad. Yo estaba bien, estaba tranquila, estaba con un desafío muy grande, eran años ya en que empezábamos a cosechar todo lo que habíamos hecho antes, pero sentí una responsabilidad enorme porque los partidos habían confluido en mi nombre, y además porque es un nuevo cargo para un nuevo Chile. Y no podía quedarme ausente. O sea, de verdad siento una responsabilidad gigantesca, y me siento también muy entusiasmada con los desafíos de este cargo. Esa fue la verdad. Patricio Fernández, conversábamos también un poquito en off antes de comenzar el programa. ¿Cómo decantó esta candidatura constituyente y además por el Distrito 11? Mira, a mí me lo venían ofreciendo hace algún tiempo. ¿Esta es tu primera aventura? Sí, lo más raro que haya. ¿Sí? En particular ser candidato. ¿No? Porque claro, Cata también ha sido diputada, candidata a senadora en algún momento. La Cata es profesional, pero no, para mí ha sido muy nuevo. Ahora, la verdad es que es muy nuevo, es raro, es intenso, pero es alucinante y se aprende mucho. Se conocen, o sea, las candidaturas tienen muchas caras, digamos. Tiene una que por supuesto es recorrer y conocer y adentrarse en muchos mundos, lo que es magnífico y que es algo que a mí siempre me ha encantado. Yo llevo muchos años dedicado, pasé, digamos, de la literatura de ficción a ser un reportero. Y lo que me viene interesando desde hace mucho tiempo es justamente contar las historias de la gente o contar lo que va pasando. Y en ese sentido, al que le gusta eso, esto es una experiencia extraordinaria. O sea, uno recorre mundos, humanidades, etcétera. El asunto es que me tardé en decidirme a hacerlo, y cuando lo hice pasé un par de días como atravesando imaginariamente todos los peligros del mundo, todos los miedos del planeta, digamos. Atravesé yo creo que bosques llenos de pirañas, etcétera, porque esto es ponerse, y además para mí era ponerme al otro lado de una historia. Pues yo me dedico más bien a juzgar y a contar lo que hace el poder. Siempre te vimos como comentando, panelista, opinólogo al respecto. Columnista, y ahora es meterse ahí. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que lo que me movió es que yo desde hace un buen rato que estoy en esta historia, participé del Consejo Ciudadano Observador en el proceso de Michelle Bachelet. Así es. Es un tema que me viene convocando hace rato, y creo que haberse restado por cálculos menores me pareció medio miserable, y algo creo que uno puede ayudar. Es un momento de cambio importante donde hay muchas fuerzas en juego, y si uno puede además ayudar a vincularlas y a convertir esto en un diálogo transformador y productivo, ojalá lo podamos hacer. Tú vas independiente en cupo del Partido Liberal. Sí. Distrito 11. Distrito 11. ¿Por qué el Partido Liberal y por qué el Distrito 11? El Partido Liberal porque me caen bien, me caen particularmente bien. Yo soy muy fundamentalmente independiente. ¿Y lo de Bópoli también te caen bien? Dentro de la derecha son los que mejor me caen. Ya. No sé si te conté. Y hay sectores dentro de Bópoli que me caen mejor que otros sectores. ¿No? Seguramente. Como en todos los partidos, hay los lotes. Porque hay algunos sectores de Bópoli que me recuerdan a otros partidos de derecha, y en cambio hay unos nuevos que me recuerdan a lo que puede ser de una derecha para mañana. Así también el Partido Liberal. El Partido Liberal y el grupo en el que están, que se llama Nuevo Trato, sale del Frente Amplio y de alguna manera deja atrás también el mundo, lo que fue la concertación. Es entender que hay un mundo concertacionista que se llama, que ya está muerto, que no, después juzgaremos lo que significó todo ese periodo, pero que está muerto.
Y hay un mundo que se fue a una izquierda más muerta todavía, creo yo, que es esa a la que se fueron esa otra parte del Frente Amplio, que es el PC, que está refugiado en algo muerto, en algo que es una historia que no funcionó. Yo escribí un libro que me tardé 5 años en escribir, que se llama Viaje al fin de la revolución, sobre los últimos años en Cuba. Y puedo testimoniar, después de pasar mucho tiempo ahí, mucho tiempo en Venezuela y tiempo en Nicaragua, que aquí hay un sueño que ya no es sueño, sino que es pesadilla, y además que no oferta futuro. O sea que no ¿Has tenido un tránsito? Cualquiera que lo conozca sabe que eso es una ahí dejó de haber un proyecto, y lo que hay es la defensa de algunos poderes establecidos ahí, ¿no? ¿Y tú has tenido como un tránsito, digamos, tal vez un poquito más hacia el centro desde el...? Yo estoy más o menos en la misma postura que cuando fundé el Clinic el año 98. Y me siento en un momento bastante parecido también emocional y culturalmente hablando. En ese entonces nosotros éramos disruptivos porque para con la derecha, porque piensa que entonces todavía la herencia pinochetista era inmensa. Sí. No había ley de divorcio. En ese entonces no había aborto entre causables, existían los hijos ilegítimos y los legítimos. Acababa de dejar de ser delito la sodomía, y hoy día estamos hablando del matrimonio homosexual. O sea, los cambios son muchísimos. Y al mismo tiempo defendíamos y nos interesaban los derechos humanos, nos interesaba, pero más que nada nos interesaba buscar vidas raras, nos interesaba buscar experiencias distintas de la norma. Y tuvimos también, ya en esa época, yo me acuerdo, el primer grupo que recibí que fue a hacer sus reclamos fue una gente del PC, que encontraba que no estábamos en la línea correcta. Y yo le pregunté qué tenía yo que ver con líneas correctas, y lo único que me interesaba eran las incorrectas, ¿no? Oye, Cata, nuestros auditores de años ya que siguen el tema municipal, ¿no es cierto? Cuando nosotros conversamos con alcalde todos los días, nosotros le hicimos un poco todo el recorrido a lo que iba a ser esta nueva figura del gobernador regional. Trajimos, me acuerdo, un montón de expertos, doctores en el asunto, en descentralización y otro. Y hasta el día de hoy, que yo además, como soy el conductor, me tocó escucharlo a todos, todavía bueno. Cuesta como saber qué va a hacer realmente el gobernador regional y cuáles van a ser las potestades del delegado presidencial. Y también si aspiramos a que exista una especie, no sé, de ley corta que tal vez pueda aclarar esto y delimitarlo de una mejor manera, pensando además en que, en tu caso puntual de la región metropolitana, que es la región más mediática, más expuesta, con mayor cantidad de habitantes, probablemente presupuesto, no sé, uno pensaría que la convivencia también con alguien a lo mejor que no sea de tu sector, si tú resultas electa y en la presidencial gana cualquiera menos Chile Vamos, en el fondo, a lo mejor, claro, se va haciendo áspera. Y también cómo se hace campaña siendo gobernador regional, se hace campaña mejorando la salud, la seguridad, la educación. ¿Son realmente esas cuestiones donde vas a tener incidencia? Bueno, primero... te agradezco la pregunta porque realmente en mi contacto con la gente, que es lo rico y lo enriquecedor de las campañas, uno se da cuenta que efectivamente esta figura todavía no está muy bien dibujada en la opinión pública. Hay personas que no saben, por ejemplo, que la figura del intendente se acabó y que hoy día empieza a ser relegado por el delegado presidencial, que va a ser el representante del presidente de la República, y que surge esta figura del gobernador que va a ser elegido por todos los ciudadanos de la región metropolitana. Yo creo que esta figura del gobernador, esta nueva institución, es un paso muy grande hacia lo que va a ser la descentralización. No es el paso definitivo. Yo estoy segura que en este nuevo debate de la Constitución, seguramente a lo mejor ahí va a haber unas reformas que van a poder ayudar a ir delimitando mejor la figura del gobernador. Porque ¿qué pasa? Tal cual como tú lo dices, por ejemplo, los Seremi, todos los Seremi, quedan dependiendo del delegado presidencial. Y ahí hay un problema, porque si bien muchas de las facultades del delegado presidencial tienen que ver con orden público, con todas las funciones de orden público que hoy día cumple el intendente y también con la prevención de situaciones de riesgo, hay otras funciones que debieran más estar relacionadas con el gobernador que con el delegado presidencial. Y ahí efectivamente se pueden producir algunos problemas de competencia.
Pero por otro lado, la ley, en forma inteligente, a mi entender, deja la posibilidad de que se transfieran facultades desde los gobiernos centrales hacia los gobernadores. Y esa es una facultad que yo pretendo ejercer en los primeros días del ejercicio como gobernadora. Por ejemplo, uno de los temas más importantes que hay aquí en Santiago es el tema del hacinamiento y de la falta de vivienda. Y aquí yo lo que quisiera es que pudiéramos conciliar la facultad que hoy día tiene el gobernador de hacer el plan de ordenamiento territorial con la facultad que tienen los Serviu de llevar adelante los planes de habitabilidad. Entonces hay muchos terrenos, por ejemplo del Serviu, que pueden ser dispuestos para proyectos habitacionales integrales dentro de las comunas, y yo quiero, dentro de mis primeros 100 días como gobernadora, pedir el traspaso del Serviu hacia la gobernación regional, porque el Serviu tiene una mirada regional. Y si tú me preguntas cuáles son las funciones, si podrá, por ejemplo, el gobernador incidir en el problema de la delincuencia, yo te digo sí, porque el problema de la delincuencia es multidimensional. No es solamente un problema de policía, es un problema que va de la mano con muchas políticas públicas, con muchas acciones, con muchos programas que tienen que desarrollarse en conjunto con los alcaldes y en conjunto con los barrios, con los vecinos. Tú ves que hoy día hay comunas que tienen un per cápita muy alto por habitante y por lo tanto pueden tener muchos medios para poder prevenir el delito y atacar el delito. Hay otras comunas que están absolutamente carentes de esos recursos. Entonces la idea también es generar un fondo que equilibre esa situación entre las distintas comunas. Yo le he llamado seguridad regional metropolitana, pero eso no significa que tenga que ver con ejercer nosotros una policía, sino que componer... Se ha hablado, por ejemplo, de policía regional. No, es que esa no es facultad del gobernador, no es mi intención, no. Yo creo que sí nosotros podemos colaborar ayudando a los municipios que son, en primer lugar, los que saben dónde están los barrios rojos. Los fiscales y los municipios saben dónde están esos barrios rojos. Y nosotros queremos entregarles implementos, porque muchos municipios no tienen ni siquiera lo básico para poder ayudar en esta batalla, que es una batalla muy importante para el país. Después vamos a tocar por qué. Pero además de eso, yo creo que nosotros podemos apoyar en eso y sobre todo en políticas integrales de barrio. El gobernador va a tener la posibilidad de dirigir todo lo que es la planificación de las luminarias. Ahí hay que vincular, por ejemplo, la iluminación de los barrios con los barrios rojos. O con los barrios que están barrios rojos en el sentido de que son barrios que están muy comprometidos con el narco y la delincuencia. Entonces ahí hay que ayudar a las personas llevando las luminarias, llevando acciones concretas, y eso sí lo puede hacer el gobernador regional. Yo creo que en Medellín, el alcalde de Medellín decía que hay dos cosas importantes para poder luchar contra el narcotráfico y la delincuencia. Por una parte, que en ningún barrio de Santiago, que en ninguna comuna, falte el Estado de Derecho, porque cuando falta el Estado de Derecho, campea el narco, campea la corrupción, campea el robo y la delincuencia. Y por otra parte, tenemos que erradicar la pobreza, tenemos que erradicar el abandono de los servicios públicos y tenemos que llevar las luminarias y las veredas. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, el otro día estuve en una comuna conversando con la gente de la feria y yo les dije, mira, nosotros queremos hacer una política que diga fuera narco, fuera de los barrios y recuperar los barrios para la gente. Y lo que vi en los ojos de los vecinos fue miedo. Miedo ante eso que yo dije. Entonces, de verdad, creo que estamos en un momento muy crítico en Chile. Hay personas, hay ciudadanos, hay vecinos que están viviendo en una situación de miedo y de inseguridad. De manera diaria y de manera y diaria, y esto es porque desde hace demasiados años hay una indiferencia prolongada. Yo no quiero que aquí terminemos con barrios como Sinaloa o como otros barrios que existen en México y en otros países en que realmente se formen verdaderos carteles de la droga. Yo quiero que ataquemos esto de raíz. Patricio Fernández, ¿qué te parece la Constitución de 1980? Ha sido más allá del apruebo y el rechazo, ha sido una Constitución que ha ido de la mano, probablemente, por lo menos en cifras, con los años más gloriosos de Chile. Podemos entrar a discutir de que la torta no está bien repartida, que por lo demás así es.
Pero hay cifras muy duras positivas que tiene que ver con índices de pobreza, que tiene que ver con índices de escolaridad, de desarrollo económico, de vivienda, de extrema pobreza, de gente con escolaridad completa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue una buena constitución la de 1980? ¿Fue una mala constitución la de 1980? ¿Fue la constitución que tuvimos simplemente y que le tocó estar en el momento en que sucedió en Chile esos 17 años de dictadura? Y bueno, yo creo que hay que narrar un poco esta historia, digamos. La Constitución del 80 es una constitución, bueno, en primer lugar, nacida en dictadura, que nace producto de la Guerra Fría, que nace para contradecir directamente lo que veían como la avanzada demoníaca del socialismo, y que de alguna manera está planteada y pensada desde ese espacio. Es una constitución que no es la misma desde que se echa a andar el año 80 hasta que la estamos viendo terminar el año 2020, 2022. ¿Cuándo la vamos a dejar de andar? El 22 parece. El 22. Es una constitución que sufre modificaciones. Es una constitución que acompañó un periodo de la historia de Chile que yo creo que vamos a tener harto tiempo para analizarlo y revisarlo, pero que terminó. O sea, ¿Este es realmente el fin de la transición, como decía un poco en la editorial? Es que yo creo que... Porque algunos dicen que la transición se acabó cuando ganó un gobierno de centro-derecha por primera vez. No, yo creo que ya no se llama la transición, porque le estaríamos regalando un periodo tan largo a esa transición como lo que significó el gobierno de la Unidad Popular más Pinochet completo. Por lo tanto, llamarle transición sería un poco mucho. Pero yo diría que esto le pone el fin a un periodo que sí viene avanzando desde, le vamos a llamar de esta manera, Unidad Popular, dictadura militar, periodo concertacionista. Creo que en el periodo concertacionista alcanzan a caber algunos, alcanza a caber el primer gobierno de Sebastián Piñera, y en una de esas lo metemos también incluso hasta ahora. Y en este periodo también, el periodo de esta concertación... Fue ministra de ese gobierno aquí, la candidata. Así es. Ministra concertacionista, imagínese. Bueno, es que algo de eso había, porque la cultura que ahí de algún modo hegemonizó fue esa. Sí, es verdad. Entonces, se podía hacer de un lado y del otro, pero era un mundo en el que lo que regía esa política fueron los acuerdos de la concertación. Es tan evidente que Sebastián Piñera terminó echándole mano a Patricio Aylwin en su última campaña como malo de la cabeza. O sea, se quiso incluso enarbolar como heredero de esa concertación que algunos de sus miembros estaban rechazando. Por lo tanto, es parte del periodo concertacionista. Pero para terminar esta idea, esa es lo otro que podríamos decir que es la característica de esa Constitución, es una visión de la sociedad y el Estado que terminó, y de alguna manera es la instauración de una cultura y de una economía neoliberal. Y yo tengo la impresión que hoy día incluso buena parte de la derecha, no voy a decir toda, pero una parte no insignificante, sabe que eso también terminó. Y después vamos a ver, analizaremos en el tiempo qué le dio y qué le quitó al país. Le dio crecimiento económico, le dio competitividad, le dio impulso a la eficiencia y a la eficacia, puso la economía en un lugar de una relevancia impresionante, instauró la convicción de que había una respuesta económica científica para determinados problemas, etcétera. Sí. Desintegró de buena medida la malla comunitaria, dejó a la gente en una situación de fragilidad. Los que llegan a la vejez hoy día saben que no tienen la protección que requirieran, dejó una salud para ricos y una salud para pobres, dejó marginalidades de otros tipos, no solo en términos de dinero, sino que ciudades desintegradas. Lugares, la Catalina decía recién, uno de los temas que uno se ha encontrado mucho, junto con la necesidad de la vivienda, agreguémosle el reclamo que yo he escuchado mucho en este distrito de la integración territorial, o sea, la gente que vive en La Reina, en Las Condes, en Fleming, etcétera, que sus hijos terminan allegados durante mucho tiempo y después terminan yéndose muy lejos de donde vivieron toda la vida porque no hay la posibilidad de quedarse cerca. El giro
que requiere o que viene a proponer, yo creo, este momento histórico, no tiene nada que ver con la fantasía pesadillescas de alguno de irnos a algo así como un régimen socialista, marxista-leninista, pero sí con rescatar esta vez una integración comunitaria con cierto entusiasmo. Por lo tanto, hay una nueva visión del Estado que nos reta. No significa un Estado empresario, no significa un Estado totalizante, pero significa un Estado que rige más, un Estado que pasa a preocupar del medio ambiente, un Estado que le pone que entiende la ciudad no simplemente como un mercado de suelos. Un Estado que sabe que tú, por ejemplo, el agua va a haber que revisarla. Así como yo no creo que haya que revisar la autonomía del Banco Central. Así como, te fijas, o sea, esta es una cosa que lleva a un nuevo pacto, a una nueva conversación. Y sabemos que tiene muchos ingredientes. Un Estado que sabe que tenemos que corregir cómo funciona la justicia, donde no se va a poder seguir resistiendo bien que las cárceles estén llenas solamente de gente de un sector social o de unos barrios, o como me decía hoy día el capellán Roblero, es la proyección de determinados barrios. Una justicia donde es raro o inaceptable que dependiendo a quién cuánto dinero tengas para pagar un abogado, es cómo funciona. En fin, creo que es una democracia nueva que incorpora voces, que busca que todo lo que vimos en el estallido social sea escuchado. Y entre otras razones, ¿por qué? Para vivir más tranquilos y más seguros. Porque si algo genera la situación que decía Catalina, en buena medida se llama la marginalidad. Estamos haciendo Soy Constituyente. Los 155, el constituyente 156 está echando un mito porque no me iba a la pausa comercial. Volveremos. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa. A ver. ¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura, ¿ya? las ve un cabro de informática? ¿Qué? Sí. Así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil. Diego, sé que... ¿Ah? ¿Y por qué mejor no nos cambiamos a Kame ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Oye, qué buena idea. La mejor idea para tu negocio es cambiarse a Kame ERP. Solicita tu demo gratis en kame.cl. Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso. ¿Y si te compras un salvaescaleras en Protor? ¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso? Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad. ¡Qué buen dato! Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Rivulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Proton es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos. El cambio climático se ha hecho sentir con notoriedad en Chile, así lo refleja el informe anual 2020 del Ministerio de Medio Ambiente, publicado por el INE. El documento da cuenta de que las olas de calor aumentaron fuertemente entre las temporadas 2010-2011 y 2019-2020, pasando de 9 a 62, siendo Santiago y Curicó las comunas que más registraron este fenómeno. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl. Fue El Agro en Agricultura.
Una presentación de Rivolis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Proton es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Sumitomo Cherry Strategy alcanza nuevos estándares productivos. Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer? Aplicado agricultor, usa Proton y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Proton es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era. Hola, soy Gonzalo Miller y cada día te invito a estar juntos a las 9 de la mañana en Directo al Grano de Radio Agricultura, conversando, debatiendo y marcando los hechos políticos y sociales de la agenda de nuestro país. Junto a un gran equipo de panelistas, acompáñanos este 2021 a conversar, debatir y a mirar el Chile que queremos, con una óptica ciudadana, ágil y entretenida. Estaremos juntos cada día en Directo al Grano. Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Miller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Agricultura. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. En Agricultura estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales, www.municipiusporchile.cl. Patricio Fernández, Distrito 11, que vendrían siendo las comunas, usted me corrige, Patricio, vendrían siendo las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, Lo Barnechea y Vitacura. Correcta la respuesta del concursante número 1. A Cata Parot no le voy a preguntar por las comunas, son 56 comunas. 52 comunas en la región metropolitana, una locura. Toda la región metropolitana candidata por nuestra región, ¿no es cierto?, de Chile Vamos. Catalina Parot, yo sé que tú no eres candidata constituyente, lógicamente, pero ¿qué te gustaría en términos del regionalismo, en términos de políticas públicas locales que incorporara esta nueva constitución? Mira, yo creo que uno de los derechos que debe estar incorporado en la Constitución, y ojalá esto sea un acuerdo transversal, es el derecho a la vivienda. Creo que de verdad es un sentimiento muy profundo el que tienen las personas por el hecho de tener su vivienda y una vivienda digna. Yo lo he notado en mi camino por la región metropolitana y la verdad es que hay algo que duele demasiado cuando la gente espera más de 7 u 8 años por un subsidio que nunca llega y que además muchas veces son objeto de grupos inescrupulosos que los aglutinan para decirles que van a tener acceso a un subsidio, que les cobran y que finalmente juegan con los sueños de las personas. O en el caso de muchas inmobiliarias, vimos las casas Chubi, vimos también las casas Copeva que terminaban cubiertas de plástico porque no eran capaces de resistir la primera lluvia. Últimamente hemos visto también los experimentos del alcalde Lavín y del alcalde Jadwe. Bueno, es que esas son otras cosas. O sea, yo creo que hemos ido avanzando en los proyectos de integración, hemos ido avanzando en entender que la vivienda no solamente es cantidad, sino que también es calidad. Y por eso te digo que una de las prioridades, porque yo también creo en que necesitamos una sociedad y una región mucho más integrada. Esta región es una región que está muy dividida.
Hay comunas que tienen un alto per cápita y un estándar de vida que son prácticamente como un nivel de un país europeo, como suizo. Y hay otras comunas que realmente están muy olvidadas. No hay servicio, no hay trabajo. La gente para trasladarse a su trabajo se demora 2 horas en llegar. Eso cuando ya tomó el Transantiago. Antes, esperando en el paradero, son otros tantos. Y después para volver otras 2 horas. Eso no puede seguir. Tenemos que hacer un cambio en esta región metropolitana y un cambio para mejorar, un cambio copernicano en el sentido no de hacer las cosas a partir de cero. Yo no soy de las que crea que todo lo que se ha hecho está mal, al contrario. Creo que hay que rescatar lo bueno, pero que hay cosas pendientes, las hay. Y tú acabas de mencionar a los municipios rurales. Y te voy a decir que los municipios rurales han estado extremadamente abandonados, han sido invisibilizados. ¿Por qué? Porque acá en Santiago se concentra la mayor cantidad de población y mucha gente, las autoridades que van a estos cargos, están pensando en próximas elecciones. Entonces se dedican ahí a donde es probable que haya más votos. Y olvidan aquellas comunas que hoy día están con una sequía tremenda, porque el problema del agua es un gran problema. Están fuera del acceso del Transantiago, es decir, no tienen red y tienen un transporte caro, malo y que en el fondo para ellos es un sufrimiento llegar a los lugares de trabajo. Y además tenemos muchas comunas que están siendo objeto de tomas, muchos terrenos que están llenos de tomas, en donde las personas están viviendo en situaciones indignas. Entonces yo te digo, esta región metropolitana no es Santiago, porque Santiago no es Chile, pero Santiago tampoco es la región metropolitana. No son estas pocas comunas. Hay muchas comunas que están quedando olvidadas y al quedar olvidadas, tal como decía Patricio Fernández, en la pobreza, en el abandono de los servicios, en la lejanía, se anida el narcotráfico, se anida la violencia y ahí las familias que quieren salir adelante están absolutamente solas. Yo creo que la gestión de en esta gobernación, mi gestión, va a estar marcada por la preocupación principalmente por aquellos más olvidados y por esas comunas que están más olvidadas, siempre entendiendo que la gestión del gobernador es de la mano de los alcaldes. Son los alcaldes los que tienen el mayor conocimiento. Yo quiero ser la mano de todos los alcaldes, no solamente los alcaldes de un sector político, sino que de todos los alcaldes, porque la principal motivación de llegar a hacer este esfuerzo y de trabajar desde la región metropolitana van a ser los vecinos, la gente. Y no importa si un alcalde es de derecha o de izquierda, basta con que sea un alcalde probo, serio y que se la juegue por su gente. Patricio Fernández, uno pensaría que claro, en el distrito 11 hay un poco de este Chile del cual tú eres candidato, habla Catalina Parot, ¿no es cierto? Un Chile que exhibe mejores niveles que el promedio nacional. No obstante, bueno, hay sectores bien populares en la Villa La Reina, ni que decir en Peñalolén. Catalina también habla del acceso a la vivienda, respecto a que le gustaría que estuviese presente en la nueva Constitución. A veces hay sobre expectativas tal vez sobredimensionadas respecto a lo que puede cambiarles la vida a las personas esta nueva Constitución. Basta que la nueva Constitución diga que vamos a tener acceso a la vivienda. Yo me imagino que en esos 2/3 nadie se va a poner a tener una mejor vivienda, mejor salud, mejor educación. El problema es, ¿Chile puede realmente ofrecer aquello, la bajada, lo concreto, que la gente entre a su casa, que la gente concurra a un colegio público, no porque no tenga plata, porque cree que es mejor que un colegio privado? ¿Tenemos la oportunidad real en esta nueva Constitución de lograr aquello? Tendría que contestarte agarrándome de lo que acaba de decir Catalina y continuando solamente su discurso. O sea, Catalina habló recién de que ella quería ser candidata en el primer bloque, era este gobernador era un nuevo cargo para un nuevo Chile. Te acabo de escuchar hablar de la importancia que le das al derecho a la vivienda digna. Estamos entendiendo por eso que vamos a querer garantizar vivienda para la gente. Si tú te das cuenta y te has pasado aquí conversando con los invitados, las diferencias en realidad entre los distintos mundos que están queriendo participar del proceso constituyente parecen ser más de tono de voz que de contenidos. Bueno, convengamos que aquí están relativamente cerquitos. No, pero Partido Liberal, Evópolis. No, a mí me ha tocado estar en muchos foros, en montones. Nunca hubiéramos nosotros escuchado normalmente a una persona de derecha pensar hablar del derecho
a la vivienda, del derecho garantizado a la vivienda, como sí se lo he escuchado últimamente a Cristian Monkeberg, te lo estoy escuchando a ti. Eso, lo que está demostrando eso es que estamos de acuerdo en que parece que hay que dar un giro. Durante décadas entendimos que en buena medida la ciudad era un mercado de suelos, donde subía el precio de una cosa, se erradicaba a quienes vivían ahí, porque esos terrenos, digamos, pasaban a tener un valor comercial muy alto. Esto lo vimos en buena parte de la ciudad de Santiago, en lugares donde habían poblaciones, fue expulsada la gente. Hubo algunos pequeños intentos de hacer más integración. Parece que hoy día nos damos cuenta, por ejemplo, de que esa ciudad requiere un criterio político y no solamente un criterio económico para ser pensada. Y ahí está el cargo de la gobernadora o el gobernador en algún minuto, que es un cargo que todavía no se llena. Yo creo que se va a llenar un poco con esto también. O sea, algún tipo de decisión política va a ir habiendo respecto de los espacios en los que vivimos. Eso es un gran giro. Si tú lo piensas bien, voy a volver a tu pregunta de la Constitución del 80, es un gran giro respecto a la Constitución del 80. No para decir solamente que la Constitución del 80 es una porquería. Yo le tengo un montón de críticas, digamos, que no son solo en este sentido, son muchas más, que se fueron superando algunas durante los gobiernos de la Concertación y otros no. Pero en su eje, en su manera de entender el Estado, de entender la sociedad, etcétera, yo creo que hoy día hay un consenso mucho más amplio de lo que nos atrevemos a decir del movimiento hacia el que hay que ir. Existen algunos que convierten esto en algo así como un grito, en un grito sin matices, en una especie de furia que los vuelve, que hace percibir la amenaza de que se quiere todo y por lo tanto de que no se, a mí también me parece que eso encierra la secreta pretensión de no conseguir nada. Y existen otros que parece que demasiado atentos a ese grito están aterrados y pretendieran cubrirse como en una fortaleza. Yo tengo la convicción de que lo que vamos a construir en esa convención constituyente va a ser un acuerdo bastante más amplio e inesperado, y no precisamente solamente de un pedazo con otro pedazo, sino que de unos hilos que se van a cruzar. Va a ser una convención en la que la mitad de sus miembros van a ser mujeres. Las mujeres van a generar complicidades nuevas, van a pasar cosas. Va a ser una convención donde el 60% de los candidatos son independientes, así sean apoyados por partidos, entre ellos. Va a ser una convención en la que van a haber representantes de los pueblos indígenas. Esos representantes de los pueblos indígenas no van a funcionar con la lógica de la UDI o del Partido Socialista o del PPD o de RN. No va a ser así. Algo de el diálogo, un diálogo inesperado, creo que va a suceder ahí. Pero si algo más o menos percibimos es que este giro, o sea, de que nos va a preocupar la integración, de que la cooperación va a tener que ir sustituyendo la pasión ciega por la competencia y por un concepto de éxito, donde un país triunfador no va a ser solamente sinónimo de índices de crecimiento económico. No estoy despreciando con esto el crecimiento económico, pero van a haber otros índices que nos lo van a indicar. Entre otros índices nos lo va a indicar cuánto contaminamos los productos que generamos. Entre otros índices nos lo va a provocar cuáles son los niveles de felicidad de la población, cuáles son los niveles de delincuencia, cuáles son los puntos de encuentro, cuántos son los espacios comunes en donde nos encontramos. Como dice Alejandro Aravena, una ciudad se mide, la calidad de una ciudad y la categoría de una ciudad se mide por sus espacios gratuitos, no por sus terrenos pagados. Entonces, hay algo de eso hacia lo que vamos, y que creo que es abre una nueva etapa de la democracia, que además tiene otro asunto que es interesante. Producto de los cambios tecnológicos, etcétera, hoy día es insoslayable aumentar los niveles de participación ciudadana. Así en los barrios, para la decisión de lo que pasa en su entorno, como en la política, respecto a las decisiones que tomemos para todos. El estallido social, y por eso es que creo que estamos nosotros ahora en la situación en la que estamos, fue lo que lo terminó por imponer, mostró un montón de mundos nuevos, mostró la irrupción de realidades, sueños, ilusiones, demandas, carencias, felicidades y desdichas que no habían sido vistas. Lo que evidenció que no habían sido vistas por el mundo del poder, la que lo dijo de una manera muy clara fue Cecilia Morel, parecían alienígenas. Lo digo sin ironía esto, ¿eh? O sea, era un mundo que estaba encerrado, que no sabía que existían otros mundos
como los que estaban ahí emergiendo. El proceso constituyente es la construcción de un acuerdo. La palabra acuerdo, algunos me dirán, esta es una palabra que está desprestigiada, etcétera. No, lo que está desprestigiado son los acuerdos entre unos que no te contemplan a ti, que esos fueron los acuerdos del pasado, los acuerdos de la transición. Esto es un nuevo acuerdo. Los acuerdos de la transición no contemplaron a todas esas generaciones, mundos y culturas nacidas en estos 30 años. Yo por eso incluso me ha terminado por convencer de una manera, eso sí, con una lectura completamente distinta, la frase de no eran 30 pesos, eran 30 años. No porque crea que esos 30 años fueron nefastos, pienso más bien algo bastante distante de eso, sino porque esos 30 años fueron 30 años de una transformación gigantesca, fueron 30 años rapidísimos, son los 30 años en que apareció la internet, en que aparecieron los teléfonos celulares, en que aparecieron las redes sociales. El declinic. Son los 30 años en que apareció el declinic y son los 30 años en que irrumpieron las mujeres de manera incontestable en la historia. Oye, si todas estas características que te digo no te hacen pensar que se necesita un nuevo pacto muy participativo, un acuerdo en el que todas las voces que hoy día se pueden hacer escuchar y ya no son voces entregadas al olvido, digamos, o sumidas o condenadas al olvido. Si tú no haces el esfuerzo por poner de acuerdo, cosa que es muy difícil, porque nadie dice que gobernar en democracia sea fácil, ¿eh? Es mucho más fácil ser dictador, digamos. La democracia, mientras más se expande, es más compleja. Ese esfuerzo de complejidad es el reto que tenemos por delante. Es una construcción magnífica. Me encanta hablar con ustedes. Siento que claro, que hay un montón de cosas en comunes, que esos 2/3, ¿no es cierto?, no solamente de la convención, sino que en general del nuevo Chile que todos estamos esperando, no estamos tan distantes unos de otros. Y uno de los temas, Cata Parot, que probablemente más se ha hablado, a lo mejor no directamente en términos de opinión pública, ¿no es cierto?, pero sí de las cosas relevantes que van a ocurrir en la Constitución, y a propósito de lo que tú hablabas de seguridad, vivienda digna, de entregar a los vecinos el derecho a vivir en un barrio tranquilo, etcétera, etcétera, tiene que ver con finalmente cómo asignamos esos recursos a la gente. Hoy en día tenemos municipios que tienen per cápita, no sé, de 1 millón de pesos, y tenemos municipios que tienen per cápita de 100 lucas. Entonces, ciertamente los niveles de inversión, gestión de recursos son muy disímiles. En ese sentido, entonces, es que se ha planteado la idea de que a lo mejor los chilenos, entre comillas, valgan lo mismo. El chileno, entonces cuando el Fondo Común Municipal entrega dinero a un municipio, que le entregue por habitante y no necesariamente con otras variables que parecen además anacrónicas, que son de finales de los 80, con las que actualmente se sigue componiendo el Fondo Común Municipal. ¿Cómo avanzar entonces en ese sentido de entregar recursos más parecidos, de igualar un poco la cancha, de que la cantidad de servicios ofrecidos, financieros, de entretención, de un montón de cosas que ocurren en barrios más ABC1, también terminen ocurriendo en otros lugares? Bueno, esa es, yo creo que la meta que tiene la gobernación, y la vamos a llevar adelante incluso antes que se hagan todas las modificaciones, porque si nosotros esperáramos a que se modifique la Constitución y a que se modifique la ley orgánica de los gobiernos regionales y de municipal, sería esperar por lo menos, no sé, 10 años, 5 años. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que imperar también es el sentido de urgencia, porque de verdad lo que decía Patricio tiene mucha razón. Yo solamente le agregaría que este cambio de la sociedad ha significado una gran clase media y una gran clase media informada, porque fíjate que hay muchos jóvenes que entraron a la universidad que hoy día son profesionales. Conversaba con las señoras de la feria el otro día y sus hijos ya son todos profesionales, la gran mayoría. Entonces, ¿tú me dejarías agregarte una cosa, Cata? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que uno de los grandes, esto ha sido poco analizado, pero para mí una de las cosas que produce el estallido social y que nos tiene en la situación en que estamos es que la gran diferencia económica convive con una inédita cercanía cultural. Sí, cuando el hijo del jefe tiene el mismo celular que el hijo del obrero, cuando el hijo del campesino accede a una información bastante semejante a la del hijo del dueño del campo, se perciben las diferencias de manera mucho más violenta. Entonces, sí, es un momento, las revoluciones nunca se producen, digamos, cuando uno está postrado y el otro en la gloria. Se produce justamente cuando el que está
en el estado de más marginación ve como posible el acceso a lo que tiene el otro. Y de alguna manera ese es el gran reto de Chile. ¿Por qué es importante esto? Porque si no hacemos este ejercicio democrático, si no redistribuimos el poder de manera inteligente, si no aceptamos que los otros están más cerca, vamos a vivir en el peligro de las explosiones permanentemente. La construcción de estabilidad en un momento como este requiere ineludiblemente que se incorpore a la conversación a esos que no han participado y que hoy día saben que tienen derecho a estar ahí. Es que yo creo que eso es muy importante. Es como decir, bueno, yo crecí y el traje me quedó chico. Las instituciones quedaron desfasadas por una sociedad que cambió completamente. Y lo peor, y lo más desafiante, es que ya no sirven los códigos del pasado, porque la sociedad del futuro es muy distinta y los cambios que antes pasaron 30 años para que se hicieran, hoy día van a ser cambios mucho más acelerados. Por ejemplo, hay otro derecho que yo creo que debería estar garantizado en la Constitución. No sé si se va a lograr darle cobertura total, pero el derecho a Internet. Yo creo que hoy día, piensa tú lo que ha sido al menos Internet. Las plazas tienen que haber con Wi-Fi libre. Por supuesto, porque piensa tú lo que ha sido hoy día en pandemia, cuando los jóvenes no están yendo a clase, la posibilidad de tener clases a través de Internet, la posibilidad de tener información a través de Internet, la posibilidad de muchos emprendedores de hacer negocios a través de Internet. Desde el 2006 que las Naciones Unidas lo considera un derecho humano. Es que yo creo que debe ser, porque y para esa sociedad tiene que estar construida esta nueva Constitución, para la sociedad del futuro, no con códigos del pasado, para reconocer el Chile distinto que tenemos hoy y el Chile al que nos vamos a enfrentar no en 20 años más, si digámoslo, esto es el Chile del mañana. Entonces yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Y me parece, volviendo al tema de las diferencias entre las comunas, que por lo menos lo que vamos a partir es haciendo un fondo que equilibre esta realidad de las comunas, en donde, como tú bien decías, el per cápita por el vecino en cada comuna es muy diferente. Pero eso lo vamos a hacer desde el primer minuto. Y lo otro, fíjate que hay una experiencia que me gatillaste, es un recuerdo. Hay una experiencia que se hizo, tengo entendido que fue en Barcelona, para analizar cómo estaban configuradas los barrios y las comunas, en que se juntaron las autoridades con todos los vecinos, con mujeres de tercera edad, con niños, con personas de la diversidad sexual, y recorrieron los barrios para ir viendo de qué manera esos barrios, o esas calles, o esas luminarias, o esos sitios heriazos, o esos sectores ya más conservadores, de qué manera afectaban los derechos de esas personas. Y el cambio se hizo entre autoridades, de la mano con los vecinos, de la mano con las comunidades. Y hoy día esas son ciudades que tienen una tremenda integración. Entonces yo creo que realmente, si nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar con conciencia de que esta es una sociedad diferente, que nos está demandando una acción de parte de la política muy diferente, yo creo que vamos a poder hacer realmente un cambio. Ahora, hay otro tema que yo no puedo dejar pasar y creo que ojalá en la Constitución también quede clara. Es la necesidad de autoridades probas. O sea, de verdad aquí la transparencia, de verdad aquí la lucha contra la corrupción respecto con los fondos públicos, pero la corrupción que también se empieza a meter porque el narco empieza a interferir, la separación radical entre los fondos. O sea, hay que hacer una política que hoy día se haga cargo de las nuevas formas de delinquir, de las nuevas formas de corrupción, y eso tiene que estar, porque todo fondo público debe ser cuidado, pero con fronteras, pero muy definidas. Ojalá que existan fórmulas en la Constitución para que eso quede establecido y sean herramientas para utilizarla. Porque yo creo que no podemos traicionar a nuestra gente y realmente, si el Estado va a tener poder, que ya tiene mucho poder, pero si queremos darle más poder, entonces que las platas vayan donde tienen que ir. Porque lo que no puede ser es que las platas del Estado se estén yendo a los lugares equivocados. Patricio Fernández, si tuviera que darle un consejo, nos quedan un minuto de programa, si tuviera que darle un consejo, tal vez una petición a Catalina Barot si llega a ser gobernadora por la región metropolitana. A mí me parece que el tema de la ciudad es de los temas más bonitos, interesantes, democratizantes y civilizadores que hay. La ciudad no solo es un pedazo de tierra sobre el cual viven personas, sino que es un ente político, cultural. Es el lugar del encuentro, es el lugar en el que unos pueden aprender de los otros, es el lugar en el que o se genera integración y paz, o se genera marginación
estancos separados, violencia y rabia. Voy a poner solo un ejemplo polémico que le pediría a la Catalina, si es que llega gobernadora, que procure que no suceda. Veo la carretera que atraviesa Américo Vespucio y solo se hunde y se vuelve subterránea en el lugar donde vive la gente más poderosa y más rica. Yo creo que los votantes de mi distrito son capaces de entender que eso produce violencia. Y serán capaces de desear el día de mañana que ese tipo de privilegios los tengan todos o procuremos que no los tenga nadie. Porque sucede con platas públicas o bien platas concesionadas. Son medidas que no se toman, no la está pagando cada uno, digamos, con sus propios ingresos. Y si es que deseamos seguridad, si deseamos estabilidad, si deseamos un bienestar verdaderamente, digamos, llevadero, no podemos permitirnos a nosotros mismos ese tipo de evidentes desigualdades y escandalosas desigualdades. Catalina Parot, ¿algún consejo y o petición para el señor Patricio Fernández si es que resulta electo en el distrito 11? No, yo no me atrevería a darle consejo a Patricio Fernández. Primero decir que tomo los principios y las ideas, la base que está en tus ideas de todas maneras. Pero yo solo pedirte como chilena que tú eres un hombre muy racional y tienes experiencia. Yo creo que has aprendido y has evolucionado y eso es maravilloso en la vida, porque uno no es una piedra, al contrario, somos seres humanos que nos va enseñando la vida. Y por lo tanto, yo lo que te pediría es que uses esa razón y ese espíritu para ponerlo en un camino de servicio en que realmente nos encontremos en una constitución que sea válida para todos y de generar un ambiente que permita esa racionalidad, de escuchar con paciencia a veces y sin descalificaciones por la opinión de los demás. Y yo también desde la gobernación me voy a encargar de que puedan tener un ambiente donde la racionalidad y donde el buen espíritu de diálogo prime y el respeto entre todos, porque seguramente te vas a encontrar con opiniones muy diferentes, pero hay que aprender a escuchar y a dialogar y a llegar a esos acuerdos que a veces se miran de forma tan espuria, pero yo creo que son tan importantes, esos acuerdos que surgen del diálogo. No solo recibo tu consejo, sino que una de las causas que me mueven para estar en esto. Nos vamos. Mucho éxito. Con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, también con Municipios por Chile. Gracias a ambos. Mañana vuelve Soy Constituyente, los 155. En agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.